buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Antes de comenzar, voy a natalicio de nuestro amigo Tomillo, siempre bien recordado, Sí, siempre así es. Reinaldo no solamente era un ser humano excelente en términos de su visión de mundo, en términos de su compasión, en términos de su profundidad, ¿verdad? De entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona Puerto Rico. Era un periodista de primera, pues no solamente hacía el trabajo de una manera excelente, sino que era un estudioso de los valores que fundan, ¿verdad?, el periodismo, tanto en Puerto Rico como a nivel global. Y era un observador del medio periodístico en Puerto Rico y también era una persona con una memoria enciclopédica en términos de todas las personas que él conoció y que pudo comentar. No sé si tú recuerdas que durante la pandemia él hizo una serie de comentarios sobre las diferentes personas que él conoce relacionadas a los medios. Y también, pues, era declamador, era un ávido lector, tenía un club de lectura en el Candil. Así que fue un ser humano extraordinario y fue una pérdida bien dura que sufrí mucho y sufro, porque lo extraño cuando estoy por acá, por el Candil y veo, ¿verdad? Tiene una sala dedicada a su memoria, pero es realmente una de las personas a mirar y a emular y a estudiar la vida que tuvo. yo recuerdo si uno llegaba al candil y lo veía al otro lado de la habitación y de momento como un gato sigilosamente caía al lado de uno y hacía algún comentario muy particular que podía ser Sí, de tono jocoso, co- extremadamente serio, quizá un chiste. Y eso era con mucha agudeza el medio siempre. preciso para una conversación interesantísima. Sí, sin duda, con mucha agudeza, con mucha inteligencia, mucha sensibilidad siempre, como observador que era de la sociedad, siempre tenía algo que aportar en todo encuentro, en toda conversación. Y por eso es que se extraña tanto, porque no era una persona huraña, sino una persona que te veía y te buscaba y venía a comentarte lo último que sabía de ti o venía a decirte un dato que tú interesas o que te importa. Así que era un gran compañero. En realidad, me alegra mucho que hayas traído el tema porque me ha permitido sentir un poquito de orgullo de haberlo conocido de la misma manera que de dolor porque pues lo extraño mucho. Bueno, y vamos a tarde, finalizando la semana pasada, publicó en el periódico La Perla, versión digital que le cae ahora, un artículo interesantísimo en manos del gobernador de tener el alza en el costo de la luz. El gobernador se expresó la semana pasada que él estaba en contra, pero aquí usted esgrime una manera en que lo puede hacer, porque no es simplemente decir que está en contra, ¿no? Es actuar. Entremos en eso. ¿Qué es lo que puede hacer el gobernador si verdaderamente quiere detener el alza del costo de la luz? Mira, Tiene que hacer Alfonso, yo, consideraciones políticas a corto plazo, no primarias, y a largo plazo, no comisiones generales. exacto, la coyuntura es vital para él. Yo traigo el tema y lo contextualizo, ¿verdad? Porque el plan de ajuste de la deuda con los aumentos dramáticos salió en diciembre. Y en diciembre, de diciembre a esta fecha, 9 meses le tomó al gobernador expresarse en cuanto a que ese plan no es sostenible y que va a ser un desastre para el pueblo de Puerto Rico. Y digo expresarse en ese sentido porque el gobernador siempre estuvo dándole largas al tema, pateando la lata, diciendo, no, eso es algo que nadie se debe anticipar, eso no está impuesto todavía, eso el negociado tiene que aprobarlo. Asuntos que son falsos. La Junta le está pidiendo a la corte de la jueza Swain que le ordene al negociado imponer el aumento. Y la Junta quiere eliminar, desplazar, sacar del libro de las leyes de Puerto Rico los poderes que tiene el negociado para intervenir con este tema. Y además ya el negociado aceptó eso y en una orden que emitió relacionado al asunto de la revisión de la tarifa básica dijo
que solamente iba a ver cómo se iba a pagar ese aumento, es decir, cómo se iba a distribuir entre los diferentes clientes, quién iba a tener el peso de ese aumento. Así que si se deja a la Junta que confirme el plan como está, el aumento va como quiera, no hay negociado, no hay nadie que lo pueda evitar. El único que lo puede evitar es el gobernador, porque el gobernador, número uno, es el cliente o es el jefe del cliente del bufete O'Melveny, que es el que representa a Puerto Rico en esos procesos, y tiene que entonces darle órdenes al bufete que lo representa para que se oponga formalmente al plan de ajuste de la deuda, diciendo Puerto Rico ni la Autoridad de Energía Eléctrica aceptan ese plan y no debe confirmarse. Porque la última vez, Alfonso, que ellos se expresaron sobre el tema, lo que hicieron fue lo que llaman un statement, una declaración. Y lo que dijeron, en pocas palabras, es, a nosotros nos preocupa el impacto del aumento, pero si el aumento se impone, nosotros vamos a cooperar con la Junta para que se imponga al pueblo de Puerto Rico. Así que se rindieron, se entregaron en ese statement. No dieron la batalla, no radicaron una objeción formal. Y eso es, pues, hablarle a las gradas si no hacen ese trámite. El otro tema es que, como siempre he mencionado aquí, está el asunto de la legislación habilitadora. La legislación habilitadora es las leyes que puede aprobar el gobierno de Puerto Rico para regular el proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda. Toma nota que la ley 53, que es la que autorizó los bonos para la quiebra del gobierno de Puerto Rico, estableció condiciones que la Junta no pudo repudiar ni pudo anular. Entre estas estaba el no recortar las pensiones de los pensionados. Y la jueza tuvo que aceptar eso. De hecho, la jueza ha resuelto específicamente en blanco y negro que mediante la legislación habilitadora, la legislatura y el gobernador pueden interferir con el proceso de la quiebra. Es decir, que es el único poder que le queda al gobierno de Puerto Rico, porque todas las leyes que el gobierno apruebe, si la Junta se antoja, las leyes pueden ser anuladas por la Corte. Pero en el caso de la legislación habilitadora, ya la jueza ha resuelto que es parte del Awkward Power Sharing Arrangement que tiene el gobierno de Puerto Rico. Este acuerdo de división de poderes incómodo, ¿verdad? Y que le permite al gobernador y a la legislatura sentarse y decir, bueno, vamos a controlar este proceso para que no venga ese aumento tan dramático. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Pues la manera más lógica es obligando a la Junta a cumplir con las prioridades que establece el propio documento que dio base a las emisiones de los bonos, que es el famoso Trust Agreement. El Trust Agreement dice que no se le puede pagar ni un solo centavo a los bonistas a menos que se cubran las operaciones del sistema eléctrico y se paguen las obligaciones con el sistema de retiro y con sus pensionados. Eso está en blanco y negro, no, eso no es ningún privilegio, eso fue lo que los bonistas aceptaron cuando compraron los bonos, así que no se pueden venir a quejar. Pero ¿qué pasa? Con el plan de ajuste de la deuda, la Junta lo que ha hecho es cambiar ese orden de prioridad y le está dando más a los acreedores de bonos, le está dando más a los fuel lenders, le está dando más a las aseguradoras que han ya llegado a acuerdos que a los gastos operacionales y al sistema de retiro, que le quieren recortar las pensiones y quiere eliminar el sistema de retiro. Además de eso, Alfonso, la Junta en la página 142 del Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, el nuevo Plan Fiscal de este año 2023, el que quiera verlo, que lo busque, en esa página escogió o nos contó, ¿verdad? Nos dice qué es lo que escogió en términos de los ingresos nuevos del aumento de la tarifa. La Junta dijo, se va a aumentar la tarifa para cubrir estas obligaciones y en vez de utilizar esos fondos del aumento de la tarifa para un servicio eléctrico confiable, una autoridad de energía eléctrica limpia en términos ambientales y que cumpla con su función que tiene aquí en Puerto Rico, hemos escogido pagarle a los bonistas. O sea que tienen la dureza de su cara, ¿verdad? De decirlo en blanco y negro. Mira, nos hace falta un dinero para poder cubrir las obligaciones operacionales y la reconstrucción de la autoridad y para poder cumplir con los asuntos ambientales, más escogemos
pagarle a los bonistas. Esto es dramático, Alfonso, cuando miras que ya se ha reconocido lo que se venía diciendo hacía tiempo, de que los fondos de la reconstrucción no son suficientes, que no va a dar el dinero para terminar la red. Y recuerda que la reconstrucción conforme a FEMA es restablecer los servicios y la infraestructura como estaba antes de María. Así que tampoco es gran cosa. Y ese dinero que han dado, que las sumas varían, ¿verdad? Vamos a decir la suma mayor, que son los 14 mil millones que se ha mencionado entre unas cosas y otras. Pues todavía faltan cerca de 6 mil millones adicionales. Y ya Luma ha dicho que con el dinero que le van a asignar no le da para reconstruir la red eléctrica. Así que, como falta tanto dinero, la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde vamos a conseguir? ¿Cómo normalmente esas compañías eléctricas recogen dinero para esas mejoras? Pues mediante emisiones de bonos. Pero ¿qué ocurre? Si tú tienes todo el crédito comprometido, porque esa emisión de bonos que tú vas a hacer de 5.100 millones, Alfonso, lo que van a pagar los bonistas, al final, lo que se le va a pagar a los bonistas, perdón, al final del camino es 5.100 millones de dólares, pues ya tú tienes todo el crédito comprometido y no vas a poder, y eso ya lo han declarado los financieros, no vas a poder hacer emisiones de bonos adicionales que permitan traer dinero para terminar la reconstrucción. Así que no solamente el plan de ajuste de la deuda perjudica la economía, perjudica el bolsillo de los consumidores, de los abonados, sino que impide que la autoridad pueda cumplir con las metas de darnos el servicio mínimo que nos merecemos como país. Y eso la Junta lo sabe. Y por eso es que el gobernador y los líderes legislativos, Tatito Hernández y José Luis Dalmau, tienen que ponerse a dialogar sobre cómo hacer una ley que le quite a la Junta ese capricho. Y digo que es un capricho porque la Junta no tiene que pagarle a los bonistas nada si ya la jueza resolvió que los bonistas son acreedores no asegurados. Y como acreedores no asegurados, en cualquier caso de quiebra se llevan cero. Y esas situaciones, Alfonso, que son tan absurdas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que yo también escribí una columna dirigida a David Skill, que era una carta abierta a David Skill, diciéndole, oiga, usted es profesor de derecho de quiebras, ¿cómo usted está regalando el dinero del pueblo de Puerto Rico? Dinero que el pueblo no tiene, porque no es que la autoridad tiene ese dinero en la cuenta de banco. Si lo tuviese en la cuenta de banco, pues se le podría pagar más. Es que lo va a buscar en los bolsillos de los clientes. Es como si un trabajador tuviese que erradicar una quiebra y va donde el patrono y le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo que erradicar una quiebra y el plan de pago son $600 y no me da el dinero que usted me paga, así que auménteme el sueldo. Y para citar una nefasta frase que se ha ventilado los últimos días, ¿a cuenta de qué? Va a decir el patrono, ¿verdad? Y eso es lo que quiere hacer la Junta. Quiere regalarle el dinero a los acreedores, dinero que no tiene que dar legalmente, buscándolo en los bolsillos de los consumidores, de nosotros, de tú, de la familia, de todo el mundo, y pagándoselo injustamente. Entonces, los líderes electos, el gobernador Pierluisi, Tatito Hernández, José Luis Dalmau, mirando para el lado. ¿Tú lo has escuchado a ellos hablando de la legislación habilitadora? Pues esa es la barbaridad que estamos viviendo, esa es la situación que estamos viviendo. No hay voluntad, están todo el mundo en el juego de las candidaturas, de paso, creo que temblando, ¿verdad? Por las noticias de hoy. El tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y del futuro energético del país no se considera. Vamos a seguir sumando, Alfonso. Eso es el plan de ajuste de la deuda. Pero ya escuchaste que Luma quiere 4 centavos más por kilovatio hora. Y ya viste también, si no lo has visto, pues te lo cuento, salió una resolución del negociado diciendo que Luma no recaudó 142 millones de dólares en el presupuesto del año pasado. ¿Qué significa no recaudar? Dos cosas, que la gente no pagó las cuentas o que la demanda de energía bajó tanto que se cayeron los ingresos. El negociado le pidió a Luma explicar, porque no hay claridad sobre ese dato, cuál es la fuente específica. Pero lo que implica eso es que los ingresos de la autoridad siguen bajando. Entonces, ahí viene la otra complicación.
el cargo que la Junta quiere imponer mediante el plan de ajuste de la deuda no es fijo. Tiene unas disposiciones ese plan que permiten el aumentar ese cargo anualmente si es necesario para poder pagarle a los bonistas. Porque si tú tienes una obligación fija con los bonistas, pero tus ingresos van bajando anualmente y las proyecciones son de que van a ir bajando anualmente, ¿qué pasa? Vas a tener que subir el cargo fijo. Se lo vas a tener que imponer a los municipios también, porque los municipios están mirando para el lado y no se han dado cuenta que el plan dice que los municipios podrían ser responsables también de esto. A pesar de que está la ley sobre el CELI y el intercambio que hay entre contribuciones municipales y energía, el plan contempla desplazar disposiciones de esa ley para que se pueda entender que los municipios están obligados a pagar ese cargo híbrido. Así que aquí todo el mundo está en la nube, ¿verdad? Y no no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta, ¿verdad? El complejo colonial, la ignorancia, la estupidez colonial tal vez, que eso va a limitar dramáticamente las posibilidades. Mira, los estadistas con un estado más pobre todavía, pues mira, para ningún lado que van. Y los estadolibristas que todavía miran a Lela como el ejemplo, ¿verdad?, de lo más maravilloso que ellos han logrado como partido, pues con él a más pobre, pues para ningún lado que vamos. Así que esto es un asunto que le importa a todo el mundo. Aquí nadie puede decir, ah, no, es que eso es allá la gente que paga luz. Es que cuando vayas a la cafetería, cuando vayas al colmado, cuando vayas al profesional, al médico, al hospital, al laboratorio, a lo que fuese, te va a costar más porque esos negocios, esos profesionales usan energía eléctrica y le tienen que pasar el costo de la energía eléctrica a los consumidores. Así que no te salva el no tener cuenta de luz, porque vas a tener que seguir pagando los aumentos que esto implica. Así que estamos ante una situación dramática y muy seria, Alfonso, que la gente no está al tanto. Es importante que usted explique eso, porque hay gente que dice, ya yo tengo placas solares, eso no me aplica a mí, pero nos aplica a todo, el costo de vida aumenta. No, y los de las placas solares tienen que pagar el cargo fijo. El cargo fijo que paga todo el mundo lo van a pagar porque están conectados, porque es un cargo de conexión. Y si por razones de que está nublado o por lo que fuese, se te daña el equipo, te tienes que conectar. Si pasas de los 500 kilovatios, tienes que pagar. Así que nadie está exento. Aquí el que tenga placas, muy bien, excelente. Porque puede ser que la exposición a ese cargo sea menor, pero no significa que está libre del cargo de conexión. Y eso no te salva del problema. Es un alivio que tengas las placas, pero no resuelve el problema. Nos afectamos todos, ¿sí? Antes de finalizar, es que me topé con esta noticia esta nota de Oscar Serrano esta mañana en Noticel, de que el juez El Pi le recordó a Tatito Hernández de que la Junta se combate en el Congreso y no en el Tribunal. Sí, Ante la cuestión de la apelación me estuvo curioso, me estuvo hasta un poco jocoso porque la intención de Tatito Hernández es llevar esto al Tribunal Supremo. Que yo me sospecho que es una pérdida de tiempo, porque como apunta el PIB, esta es una cuestión política, esta es la ley promesa. La ley promesa no se hizo para que la colonia impusiera sus criterios sobre la Junta de Control Fiscal. La ley se hizo para que la Junta de Control Fiscal, fundamentado en los poderes plenos que tiene el Congreso, para que hagan en Puerto Rico lo que le dé la gana. exacto. Y ahí eso fue bien importante, esa opinión de Gelpi, porque básicamente le dijo, no tiene nada que buscar en esta corte, porque lo que ha hecho Tatito Hernández con esos pleitos que ha llevado es meramente cuestionar la interpretación que ha hecho la jueza Taylor Swain sobre cómo aplica la ley promesa. Tatito lo que dice, la jueza no puede interpretar esto así porque entonces estaría afectando los derechos democráticos, el gobierno autónomo que tiene el pueblo de Puerto Rico mediante el Estado Libre Asociado. Ese planteamiento lo que da es risa, Alfonso, porque esa no es la manera de tú evitar la aplicación de una ley bajo los poderes plenarios del Congreso. Lo que le dice es el pie, mira, el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico y a base de esos poderes hizo la ley promesa
Y bajo la ley promesa, la Junta puede anular esas leyes y la Corte de Distrito Federal puede anularlo aunque no le guste a usted ni al pueblo de Puerto Rico, aunque el pueblo de Puerto Rico no esté de acuerdo. Eso es lo que dice la ley. Así que tú no puedes ir al tribunal a pedir que la interpreten de otra manera, ni puedes ir allí a decir, no, fíjate, si tú la interpretas así, a pesar de que literalmente se puede hacer eso, pero si la interpretas así, vas a violar unas prerrogativas políticas que tenemos aquí los boricuas a base del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así no es que funciona el sistema jurídico, Alfonso. Y aquí vuelvo al tema que siempre he traído y que por lo que siempre he criticado como un aguajero a Tatito Hernández, porque nunca en todos los casos que ha llevado se ha atrevido a cuestionar la constitucionalidad de la ley promesa y de los casos insulares. Eso es lo que hay que plantear. No es cómo aplica la ley o cómo se interpreta. Es decir, esa ley es inconstitucional porque a estas alturas, el que tú estés con una ley fundada en planteamientos racistas que vienen de Plessy versus Ferguson, que vienen de una tradición que ya no existe en Estados Unidos, es un acto inconstitucional y por eso la ley es inconstitucional, pero nunca se ha atrevido, Alfonso, y siempre lo hemos mencionado aquí, que al no atreverse, pues no crea la controversia. Entonces el PI, quien quiere que se eliminen y se deroguen los casos insulares, que no nos llamemos engaño, él es un militante como fue Torruella en contra de los casos insulares. Lo que le está diciendo a Tatito es si tú vienes a cuestionar un punto y coma de la ley o cómo se lee la ley, vete al Congreso. Pero no, nunca ha llevado el planteamiento constitucional. Entonces no lo puso en su demanda, no lo puso en sus escritos, no lo puso en su apelación, no lo puso en la moción de reconsideración, no lo puede traer ahora, no puede traer el punto. Por eso es que en una pérdida de tiempo el Supremo no tiene que mirar ese caso porque realmente no cambia nada. Porque lo que la jueza resolvió y el circuito resolvió, fíjate que el voto del PI, que se opone a los casos insulares, se opone a la ley promesa, fue concurrente. Él está de acuerdo con el resultado, porque en términos jurídicos es correcto, porque esa es la ley. Y eso es lo que la jueza ha interpretado consistentemente, de que la ley le da esos poderes a la Junta. Así que es una total pérdida de tiempo, de recursos, porque esto cuesta, y además es una hipocresía, porque en realidad no se va a lograr nada con eso. Mientras no se cuestione la constitucionalidad de los casos insulares y de la ley promesa, para ningún lado que vamos. Y mira, y aún así, ¿verdad, Alfonso? Porque el Supremo decide, pero tú llevas un caso robusto, un caso legalmente aceptable. Lo que está llevando ahora no es legalmente aceptable. Y además sigues creando, fíjate que todo esto que ha ocurrido de los últimos casos que se han llevado al Tribunal Supremo, incluyendo el caso que llevó Lutier, hizo que Alito hiciera su famosa opinión concurrente sobre el tema de los casos insulares, hizo que la vista del caso pasado de Baello se concentrara en el asunto de los casos insulares. O sea, el tema se ha traído a la palestra pública porque la licenciada Jessica Méndez le dijo a los jueces que había que revocar esa doctrina nefasta, racista de los casos insulares. O sea que lo que hace falta es llevar el caso apropiado. Los obreros y empleados del Fondo del Seguro del Estado llevaron un caso en donde se cuestionaba la constitucionalidad de la ley promesa y lo plantearon así mismo. La ley es inconstitucional porque los casos insulares, los poderes plenarios del Congreso son asuntos que vienen de una tradición racista que ya no existe, etcétera. ¿Y sabes cómo se zapatearon de los obreros del fondo? Diciendo que no tenían standing. Ah, pero la legislatura tiene standing porque la legislatura ha sufrido directamente la anulación de las leyes. Y eso es algo que le da legitimación activa. Y esto yo se lo he dicho de frente a Tatito Hernández, Alfonso. No es que yo estoy por acá, por la radio, en Ponce, no. Yo he estado frente a él y se lo he dicho. Y yo lo he repetido todas las veces. Y se lo he dicho al abogado todas las veces que he podido. Así que es una elección. Todo esto es para las gradas, Alfonso. Todo esto es para decir que estoy haciendo algo. No, voy a ir hasta el Supremo con esto, defendiendo a mis constituyentes. Falso, porque es un planteamiento de mentiritas y de agua. Listo, por demás, licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Como no, Alfonso, estamos a la orden, que pasen buen día.